Antes de comenzar el sermón, quiero notificarles a toda la iglesia. Todos conocemos a la hermana Isis España, la gran mayoría, ¿verdad? Todos saben del fallecimiento de Ángel, ¿verdad? Pedimos sus oraciones para que le dé consolación a ella, a sus hijos, ¿verdad? Para que reconforte a esa familia. Son familias muy apreciadas, ¿verdad? Así que les pedimos el apoyo y bendición para ellos. Y también ustedes han de decir qué está haciendo César Martínez aquí en el púlpito, ¿verdad? Si le tocaba al pastor Sergio Balboa, ¿verdad? ¿A quién le echaremos la culpa, pastor? Yo creo que fue Jimmy, ¿verdad? Ya me la hizo una vez allá en Grand Prairie el mes pasado, ¿verdad? Yo creo que tiene Alzheimer o algo así. Pero bueno, no, es broma, realmente. Dios maneja las cosas, los tiempos, ¿verdad? Y las ocasiones, y por algo Dios permite las cosas. Bueno, vamos a ver. ¿Ustedes creen que la Escritura cuando dice que hubo una gran batalla en el cielo, la hubo realmente? Cuando dice Pablo que aquí estamos en una batalla real contra principados y potestades, quiere decir que esa guerra no ha terminado. En el cielo se ganó una batalla, ¿verdad? Jesús vino y ganó una batalla, pero todavía falta la gran victoria final. Por lo tanto, está muy viva la batalla. Y empezamos a ver que hay algo bien importante. Para que nosotros sepamos cómo prepararnos, tenemos que conocer un poco el enemigo. Tenemos que ver los detalles para saber en qué se requiere la preparación. Porque si no, podríamos hablar al aire o estarnos preparando para qué. Pero ya vimos que el diablo está bien organizado, principados, potestades, ¿verdad? Todos gobernadores, todo bien organizado. Así como la iglesia está organizada. Y ya vimos que el diablo desde un principio, acuérdense bien cómo comenzó el problema. Porque siempre va a comenzar así. Cuando usted ve ya una rebelión abierta, una guerra abierta, es porque desde antes se trabajó en la mente. Comenzó en el pensamiento. Él lo razonó, después lo habló y después fue a los hechos. Y por lo tanto, la batalla se hizo y fue expulsado del cielo. ¿Se quedó conforme? No. En la predicación pasada le hablamos acerca de que él tenía constantes concilios o reuniones con sus ángeles malos a ver cómo podía hacerle la vida pesada a Dios y a Jesucristo. Él hizo un concilio preparando todo para ver cómo iba a engañar al hombre, en este caso a Eva y a Adán. Y él sabía, ¿por qué? Porque todo el problema se había suscitado en el cielo cuando a él no se le consultó tocante a la creación del hombre. Y algo que en nuestra mente no cabe. ¿Cómo es que Dios en la naturaleza del hombre viene la naturaleza divina a adoptar esa naturaleza humana? No cabe en nuestra mente, pero Dios lo ideó. Que no quería que Lucifer lo supiera. Bueno, ese es algo de los secretos de Dios. Pero él no se quedó conforme y dijimos que hizo concilio. Hizo que cayera Adán y Eva. Hizo concilio para ver cómo iba a ponerle traspié al pueblo o a la gente que Dios eligiese. De tal manera que por eso vino el diluvio y después Dios llama a un pueblo, lo engañó también a ese pueblo que Dios quería hacerlo como portavoz de todo el mundo. Dice que nosotros debemos de aprender para no cometer los mismos errores que ellos cometieron, para no caer en los lazos del diablo. Pero Satanás, aún a pesar de todo eso, trabajó con ese pueblo a través de muchas lecciones que Dios le dio. En todo el Antiguo Testamento usted lo puede leer y ve la manifestación y la misericordia y el perdón y el amor de Dios funcionando. Pero ese pueblo, que debería ser el portavoz de Dios, se convirtió en legítimo representante de Satanás para hacerle la vida pesada a Cristo. Porque desde que nació, Satanás hizo concilios a ver cómo iba a destruirlo. En su ministerio también hizo concilios a ver cómo podía hacer que cayera. Aun cuando fue a la tumba, él se jactaba de que no iba a salir. Y sin embargo, salió. Y él luego se puso a hacer concilios a ver cómo iba a engañar a los dirigentes y los engañó. Cuando resucitó y que vio que ya estaba perdido, otro concilio cuando Jesús asciende al cielo para ver cómo le iba a hacer la vida pesada a la iglesia. ¿Ha triunfado los planes de Satanás? Se puede decir, cuando volteamos a ver la historia decimos, casi la mayoría, casi se extingue todo esto. En la Edad Media, él se valió de mentiras.
De tal manera que le hizo creer a la gente que el Dios en el cual se fundamentaba la fe era un Dios tirano y exigente. Hizo que la gente, en lugar de amar a Dios, tuviera miedo y terror. Dice Lutero que cuando él se dio cuenta de la realidad y de la verdad, una vez que Dios le iluminó, ¿verdad? Dice que cuando se dio cuenta de la doctrina de lo que es el infierno, dice, qué cosa tan terrífica, dice. Qué cosa se le ha enseñado a la gente en contra de lo que es el amor de Dios. Y así fue como la gente fue engañada durante la Edad Media. Ya después de eso, viendo que la verdad florecía y que llegaba el conocimiento de la gente, entonces Satanás se los lleva al otro extremo y les dice, no, miren, Dios es puro amor. Dios es tan misericordioso y perdonador que al final no se preocupen lo que crean. A cabo, al fin de cuentas, Dios va a perdonar a todos. O sea, si no estás acá de este lado, te manda hasta el otro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo apercibirnos de eso, de los engaños? Habíamos leído, es un texto que yo cito mucho en 2 de Crónicas 20:20, donde dice que si confiamos en Jehová vamos a estar seguros. Pero si nosotros creemos a los profetas, vamos a ser prosperados. Queremos salir airosos de la batalla. Necesitamos poner atención bien a lo que dice Dios. Vamos a poner atención como Dios marca las directrices para que nosotros, usted y yo, no seamos engañados. Si pudo engañar todo de la Edad Media hacia atrás, ¿usted cree que hacia el final no lo va a hacer? Ahora, yo siempre le he dicho, Dios no puede hacer nada como lo dice el profeta. Dios no va a hacer nada sin primero no lo anuncie a través de sus profetas. Por eso nosotros necesitamos creer. Y yo siempre le he dicho, fíjese el orden, primero bíblicamente, después el espíritu de profecía y después hacemos la aplicación personal. No pierde ese orden. Y usted va a ver que no necesita confundirse. ¿Va a haber una guerra en contra del pueblo de Dios hacia el final? En Apocalipsis capítulo 12. Una vez que habla de la batalla en el cielo y cómo triunfó Cristo en la cruz también contra el diablo. Acuérdese que el diablo vino y tomó posesión de la tierra gracias a que le entregó la autoridad a Adán y Eva. En este caso a Adán. Pero viene Cristo a recobrarlo. Cristo lo recobra. Ahora fíjese bien antes de leer para que usted no tenga miedo. Al diablo hay que tenerle respeto porque yo le aseguro que es más inteligente que usted y que yo. Pero aquí lo más importante es que el que está con nosotros y comandando esta guerra es más inteligente que él. Si nosotros confiamos bien en lo que él dice, vamos a estar bien seguros. ¿Ok? Entonces siga bien las direcciones. Dice en el capítulo 12, una vez que habla de la gran batalla en el cielo, dice el 8 que y dice, no prevalecieron ni se halló lugar para ellos hasta en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Quiere decir que Satanás ya se le llamaba la serpiente antigua porque ya había engañado aquí en la tierra. Quiere decir que una vez que Jesús obtuvo la victoria, no la primera ya en el cielo, sino en la cruz, fue lanzado definitivamente del cielo y ya no puede entrar. Por eso fíjense con qué seguridad habla el verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Por eso es que el diablo ya no tiene acceso. El diablo fue confinado completamente aquí en la tierra. Porque una vez que Jesús obtuvo por su muerte en la cruz la victoria completa y definitiva en contra del diablo, ahora fíjese, dice, ahora está ya la salvación y el poder. Y dice el verso 11, y ellos le han vencido. O dice que le vamos a vencer. ¿Por qué cree? ¿En qué se basa aquí el apóstol Juan para decir que la iglesia, nosotros los elegidos, los que nos acusaban de día y de noche, dice que han vencido? ¿Has vencido por tus fuerzas? ¿Porque te crees más inteligente? No, porque la victoria que Jesús obtuvo en la cruz es definitiva y total. ¿Está claro? Entonces yo lo primero que necesito es confiar en el que lo está diciendo. ¿Quién le dio la revelación esta a Juan? ¿O fue ocurrencia de Juan? Quien se la está diciendo es
el mismo Padre por revelación, para que conozcamos lo que hemos obtenido en Cristo, porque al fin de cuentas Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y si Él dice que le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero, a ver, usted se mortifica porque tiene algún pecado. La sangre de Jesús le quita todo pecado y se lo borra y se lo blanquea, ¿sí o no? Es más, dice Hebreos 9:14, que la sangre de Jesús, aparte de hacer eso, nos hace aptos para participar de toda buena obra para la gloria de Dios. ¿Qué más quiere? Gracias a la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque menospreciaron sus vidas, ¿hasta dónde? Ya se lo he dicho, hasta donde se nos pide que seamos fieles es hasta la muerte, no hay más. Entonces el dragón, al ver todo esto, al ver que había sido expulsado definitivamente, por eso hace concilio y dice: vamos a hacerle la vida pesada a la iglesia. Y usted lo puede ver ahí, durante la Edad Media fue perseguida la mujer, ¿verdad? Se vino como un río, ¿verdad?, en contra de la iglesia, tratando de arrasarla, pero Dios levantó bandera y dice: espérate, de todo esto va a surgir un remanente, dice el verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra la iglesia. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Se va a hacer guerra contra nosotros al final, pero nosotros siempre pensamos en que nosotros somos los que tenemos que enfrentarlo solo. La promesa de Jesús es acompañarnos hasta el fin y todos los días, ¿sí o no? Jesús es victorioso, ¿sí o no? Bueno, ármese de ese pensamiento. No voltee a verse. Y por favor, no voltee a ver al que está al lado tampoco. Usted nomás voltea a recibir indicaciones del que está arriba, del que está mediando por nosotros, del que tiene el control de toda esta guerra. Es imprescindible entonces que conozcamos y le hagamos caso a Él, porque Él ha delegado la verdad a través del profeta. Si nosotros hacemos caso y hacemos todas las indicaciones que se nos pide, entonces nosotros tenemos que hacer algo, confiar en lo que Él dice. En Primera de Pedro, capítulo 5. Este texto se lo cité en la predicación pasada. Dice que hay un enemigo. Verso 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Pero ahora note lo que dice el 10, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido, ¿cuánto tiempo? Aquí le llama poco tiempo. Es más, dice que entre más padezcamos, dice que sobre nosotros descansa un eterno peso de gloria, dice Pablo. Después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo, o sea, el mismo Jesucristo, Él mismo nos perfeccione, Él mismo nos afirma, Él mismo nos fortalece y Él mismo nos establece. ¿Es por nuestros méritos o los de Él? Son los de Él. Es lo que Él dice. Yo tengo que aceptar y tengo que afirmarlo, porque Él es el que tiene el control de todo. ¿Estamos en eso? Hebreos capítulo 13, verso 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Fíjese bien cuál es el documento válido en el cielo. Por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Quién es el que produce en nosotros las cosas que le agradan al Padre? Nada más Cristo. Nada más Cristo completamente. ¿No dice Filipenses 2:13 que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer? Entonces usted está invitado a una guerra. No porque el diablo así lo ideó. No, hemos sido llamados de parte de Dios. Por algo Dios nos dice que estamos viviendo en este tiempo, y por algo Dios sabe por qué.
nos va a dar la fortaleza a través de Cristo para que nosotros salgamos victoriosos. Dice ahí, Él mismo, dice, hace las cosas agradables delante de Él. Y usted se pregunta, ¿cómo lo hace? En Hebreos capítulo 5, verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció, ¿qué aprendió Jesús? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos aprender? ¿Usted sabe cómo se aprende la obediencia? Dice ahí el texto que sigue: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? ¿A usted le interesa obedecer? Imagínese que usted se entrene para ir a una guerra. Uno, que no sepa ni siquiera ni conoce al enemigo ni la estrategia. Dos, que va al campo de batalla y usted se le pega en gana hacer lo que usted quiere y no seguir las direcciones del centro neurálgico que lleva el control del ejército. Que usted se le pegue a hacer lo que quiera. Es más, que se ponga a criticar al sargento y al teniente y al coronel. ¿Usted cree que va a persistir esa persona y va a salir victoriosa en esa batalla? ¿Verdad que ni siquiera se le ocurre? Pero en estos tiempos hay muchos tan incautos que el diablo les vende la idea y lo hacen. Es increíble, a pesar de que aquí lo dice tan claro. ¿Cómo es que entonces voy a salir victorioso? Busque 2 de Corintios. Capítulo 10. Verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Cuántos le quieren hacer caso a su carne? Ahorita se lo digo, si usted es de esos, dice Romanos 8 que el que quiere andar según la carne jamás ni se sujeta a la ley de Dios ni puede agradar a Dios, no puede hacer nada. Y si quiere saber qué es andar en la carne, vaya allá en Gálatas 5, ahí le dice todas las cosas de la carne. Así que si usted se aficiona a eso, mire, ni por aquí le cruce, ni por aquí le cruce en la cabeza, que usted va a entrar al reino de los cielos. Apocalipsis al final es bien claro: maledicentes estos y estos y estos no van a entrar al reino de los cielos. Así tan claro. No se equivoque. Es más, dice, ni te juntes con ellos. Así dice 1 Corintios 6. Ni te juntes, ¿verdad? Pero hay gente que los aplaude, ¿verdad? Bueno, dice verso 3, 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas que nosotros utilizamos, Efesios 6 las dice, que el escudo de la fe, que todas. Pero fíjese bien que todas las armas y toda la armadura que dice Efesios 6 son de carácter defensivo, no son de carácter ofensivo. Es para detener los dardos del fuego del maligno. Así termina Efesios 6. Porque hay muchos que se creen muy valientes y andan nomás provocando al diablo, porque creen que tienen el deber y el derecho delante de Dios de hacerlo. Y usted los va a ver, son hermanos muy claridosos, ¿verdad? Que piensan que es una virtud estar diciendo eso. Bueno, póngase bien abusado. Dice el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Usted va a escuchar argumentos de muchos tipos. Usted si usted les quiere hacer caso. Argumentos, dice, y toda altivez que se levanta. ¿Usted sabe lo que es la altivez? ¿Qué sabe el pastor? Yo sé más que él. ¿Qué sabe el dirigente? No, estuviera enterado. Y empieza la altivez, se cree más listo y más sabio. Todo argumento contra toda altivez, contra el conocimiento de Dios. Pero debes de llevar cautivo todo pensamiento en obediencia a ¿quién? Y dígame, ¿por qué no lo consultamos? Hace rato estábamos ahí en la escuela sabática, ¿verdad? Si el engaño es tan burdo,
que a nadie se le ocurrió ir a investigar en la Biblia lo que dice de eso o en el Espíritu de Profecía si lo dice tan claro. ¿O ustedes creen que cuando yo se los aclaré y les dije todo, yo lo inventé o qué? Pues yo nomás lo tomé de la Escritura y lo tomé del Espíritu de Profecía para hacérselo saber. Eso es lo único. Pero ya estaba dicho desde hace mucho tiempo. ¿O a ustedes no creen que el enemigo es el mismo de siempre? Siempre actúa igual. Siempre lo repite. Pero pareciera que nosotros no entendemos eso. Y volvemos a caer en los mismos errores. Es 2 Corintios, perdón, capítulo 2. Verso 11. Dice: para que Satanás no nos gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No las podemos ignorar. Ahora yo les pregunto una cosa. Si Dios, que ha cuidado su verdad y la palabra a través de todo el tiempo, y a pesar de que Satanás a veces parece como que triunfa totalmente, pero Dios nunca se ha dejado sin amonestar al mundo a través de una o a través de 2 o 3 personas o poca gente que queda. Y a Él le llama el remanente. Eso es lo que así le llama. Solo, por lo tanto, nosotros debemos de hacer caso a lo que dice Dios. Cualquier cosa que se levante en contra del conocimiento de Dios o de la verdad, nosotros lo primero que usted haga, no se quede contemplando la situación. Rápido corra todo pensamiento en obediencia a Cristo. Vaya y pregúntese a ver qué dice Cristo de lo que usted está viendo. Si usted tiene confusión y no tiene una concordancia porque no conoce bien la Biblia, ¿verdad? Ya tenemos un avance electrónico tremendo. Usted nomás ponga la palabra y usted le va a dar respuestas bíblicas y le va a decir todos los textos que hablan de eso. Y usted no cree que el Espíritu lo va a guiar para seleccionar lo que es verdadero. Ahora, que le causa más confusión, híjole, gracias Señor bendito por darnos el Espíritu de Profecía a través de Elena de Juárez. Gracias, porque usted igual agarre un CD de esos de que viene todos los escritos de Elena de Juárez, nomás métale la palabra y así le va a salir lo todo. Pero rápido, nuestro pensamiento en obediencia a Cristo. Si pudo engañar a la gente de la Edad Media, de la época de Cristo y de antes de Cristo, dice Elena de White, y eso lo dice Testimonios para los Ministros, que Satanás en la época de Cristo pudo engañar a todo un pueblo y sacó un pequeño remanente de ahí. Dice: al final Satanás ha redoblado los esfuerzos y ahora necesitamos 10 tantos más de lo que se necesitaba entonces para poder lidiar contra el diablo. Si antes se oraba así, dice, hay que orar 10 veces más. Si antes se estudiaba así, hay que estudiar 10 veces más, dice. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si Dios advirtió, y a través del Espíritu de Profecía sabemos que Satanás tiene sus concilios a través de todo el tiempo. Esos concilios aparentemente le reditúan buena ganancia. Bueno, a través del profeta Dios nos iluminó a usted y a mí, que vivimos en este tiempo, para no dejarnos engañar. Y no nada más los que vivimos en este tiempo, sino también los que habremos de avanzar hasta la venida de Jesús. Tenemos bien claro todo lo que tiene que hacer. Todo, bíblicamente primero, después el Espíritu de Profecía, y entonces lo aplicamos. ¿Ok? Voy a leer Testimonios para los Ministros. Página 472. Al 475. ¿Está bien? Lo voy a pausar para que, si es posible, a ver si se lo graba. Y cada vez que usted vea esto que dice aquí, porque esto lo vio la sierva del Señor, viéndolo directamente a Satanás, viendo lo que estaban haciendo para ir a arruinarnos a usted y a mí y al pueblo remanente de Dios. ¿Le interesa saberlo? ¿Sí? Entonces, cuando usted vea que se presenta, rápido, corre de ahí. No se quede contemplando como Eva, porque no lo engañan. ¿Estamos en eso? Mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días. Les dije página 472 a 475. Voy a leer de Testimonios para los Ministros.
Mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles acerca del plan más eficaz para destruirle su fe. Él ve que las iglesias populares ya están dormidas, están arrulladas por su poder engañador con milagros mentirosos. Por lo tanto, él dirige a sus ángeles para que coloquen las trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. ¿Sobre quién es especial el ataque? Sobre usted y sobre mí. ¿Ok? Dice el gran engañador: debemos de estar vigilando a esos que están llamando la atención de la gente al sábado de Jehová, porque si no van a inducir a muchos a comprender la ley de Dios y también a comprender la misma luz que hay en el verdadero día de reposo, porque revela además también el ministerio que Jesús está haciendo en el santuario celestial. Porque si no, dice, una vez que se iluminen en esto, estamos perdidos. Dice, porque así, si ellos comprenden lo que está sucediendo en el santuario celestial y los va a poner de manifiesto que esta es la última obra que se hace en favor de la salvación del hombre y que se está realizando ahora mismo, vamos a mantenerle la mente de la gente en tinieblas hasta que esta obra haya terminado, y así nos vamos a asegurar el mundo y a la iglesia también. Vamos a desviarlos de eso, que no pongan atención a lo que Jesús está haciendo en el cielo, a no pongan atención sobre el sábado. ¿Usted tiene problemas con el sábado? ¿Tiene problemas para entenderlo? ¿Tiene problemas para entender el reposo divino? ¿Ha reposado divinamente con Dios? ¿O todavía le causa incertidumbre? Si le causa incertidumbre, lo único que le puedo aconsejar es: lleve todo pensamiento a Cristo, pregúnteselo. Déjese de estar apoyándose en el hombre, vaya directamente a lo que Dios dice. Así dice Jehová. Sigue diciendo: el día de reposo es el gran asunto que ha de decidir el destino de las almas. Debemos exaltar el día de descanso que nosotros hemos creado, o sea, el domingo. Hay que inducir a la iglesia a unirse más con el mundo para apoyarlo, o sea, el domingo. Debemos de trabajar por medio de señales y maravillas. Grábese esa palabra, porque eso, si Dios lo permite, después en un futuro se lo voy a predicar. ¿Cómo le va a hacer el diablo? Ya no ahorita, sino de aquí en adelante. O sea, lo que va a pasar en el futuro. Dice, vamos a engañarlos con señales y maravillas. Señales y maravillas. Para cegarles los ojos a la verdad. Y vamos a inducirlos a dejar a un lado toda la razón y el temor de Dios y a seguir mejor la costumbre y la tradición. Vamos a hacer que sigan la costumbre y la tradición. Yo voy a influir sobre los ministros de las iglesias populares para que desvíen la atención de sus oyentes de los mandamientos de Dios. Vamos a hacerles aparecer la ley de la libertad. Vamos a presentárselas como un yugo de servidumbre. La gente va a aceptar las explicaciones de las escrituras de parte de sus pastores. Y como no investigan por sí mismos, por lo tanto, al actuar por medio de sus ministros, vamos a dominar a esa gente de acuerdo a mi voluntad. O sea, no te preocupes. En las iglesias yo voy a trabajar con mis ministros y todo para anular la ley de Dios y que sigan la costumbre y la tradición. Oiga, eso bien o ya está. Pero nuestra principal preocupación consiste en silenciar a esa secta guardadora del sábado. Debemos suscitarles indignación popular en contra de ella. Vamos a llamar a nuestro lado a hombres grandes y sabios según el mundo. Induciremos a las autoridades a que cumplan nuestros propósitos. Vamos a ir sobre la autoridad, vamos a agarrar a los hombres más sabios e inteligentes del mundo para ir a presionar a esos guardadores del sábado. Entonces el día de descanso que yo he creado será puesto en vigor mediante leyes muy severas y exigentes. Los que no hagan caso van a ser expulsados de las ciudades y de las aldeas. ¿Lo sabemos eso? Va a llegar un momento que se da la ley dominical. Hay que salir de las grandes ciudades y prepararte pronto en las pequeñas, porque se va a dar un decreto de muerte y hay que librar la vida. Entonces dice, cuando dispongamos del poder, vamos a mostrar
lo que podemos hacer con los que no quieran abandonar su lealtad a Dios. Así indujimos a la iglesia romana. Y ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestro poder, vamos a disponer finalmente una ley que para exterminarlos a todos los que no se sujeten a su autoridad, vamos a hacer que haya una pena de muerte, y entonces se van a pasar a nuestro lado muchos de los que ahora se encuentran en las filas de los observadores de los mandamientos. ¿Sabemos que eso viene? Que empieza a fraguarse desde ahorita, protestantes dándole la mano al papado y todo. No te maravilles si en la medida que avancen se hacen las leyes más exigentes, y como consecuencia entonces se va a revelar lo que nosotros hicimos en la preparación. ¿Se van dando cuenta por qué es bien importante la preparación? Pero antes de recurrir a estas medidas extremas, fíjese bien lo que escuchó Elena de Juárez. Antes de que nosotros vayáramos a recurrir a estas medidas extremas, debemos ejercer mucha sabiduría y sutileza para engañarlos y entramparlos. A los que honran el verdadero día de reposo. Podemos separar a muchos de ellos de Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de la mundanalidad. ¿Te gusta el mundo? ¿O le eres fiel y llevas todo pensamiento en obediencia a Cristo? ¿O es todavía de los que andan vacilando? Si esta música es cristiana y esta no, y ahí andas peleando, ¿verdad? Que si es o no es, o que si puedes ver esto y no puedes ver aquello. ¿Todavía discutes de eso? ¿Hay dudas en tu mente? Pues ten cuidado, no sigas caminando por ahí, porque el diablo te puede atrapar bien fácilmente. Mejor llévate tu pensamiento en obediencia rápido a Cristo. Mundanalidad, concupiscencia y el orgullo. ¿Usted sabe lo que es la concupiscencia? ¿Tu mente tiene debilidades sensuales? ¿Debilidades tocante al licor, tocante a esto? Si tienes así, ten la seguridad que estás caminando por un camino que no es muy agradable. Nota bien lo que ves en la televisión, en la internet, en los dispositivos electrónicos. Ustedes saben la cantidad de gente que ve pornografía a través de eso. Pero no del mundo del adventista. ¿Usted sabe el daño terrible que está ocasionando eso? Concupiscencia, orgullo. Y como se consideran seguros porque creen la verdad, dice, pero voy a utilizar otra arma, dice, complacencia del apetito. ¿Cuántos de aquí creemos que el apetito es algo bien importante para la preparación? Complacencia del apetito y de las bajas pasiones, ahí está, de la sensualidad. Así les vamos a confundir el juicio, así le anulamos la capacidad de discernir y los vamos a hacer caer. Se lo repito otra vez: mundanalidad, concupiscencia, orgullo, complacencia del apetito y de bajas pasiones. Se anubla el juicio, ¿verdad? Y por lo tanto caemos fácilmente presa de él. ¿Qué más va a hacer? Vamos a inducir a los poseedores de tierras y de dinero a que se embriaguen con los cuidados de esta vida. Vamos a presentarles el mundo en su aspecto más atractivo para que depositen aquí su tesoro y pongan sus afectos en las cosas terrenales. Vamos a impedirles que los que trabajan en la causa de Dios tengan los medios suficientes que pueden usar en contra de nosotros. Vamos a hacerlos que mantengan el dinero en nuestras propias filas. Mientras más medios obtengan, más daños nos van a causar a nuestro reino, porque nos los van a arrebatar a nuestros súbditos. Vamos a hacer que se preocupen más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de la verdad. Mira que no necesitamos temer su influencia, porque sabemos que toda persona egoísta y codiciosa va a caer bajo nuestro poder y que finalmente será separada del pueblo de Dios. ¿Tienes problemas con los diezmos? ¿Con las ofrendas? ¿Tienes dudas? ¿O hay claro, así dice Jehová, cómo se debe hacer? ¿Está muy claro, sí o no? Entonces, ¿por qué dudamos?
¿Por qué dudamos? Porque queremos que progrese el reino de Dios o que se quede estancado o retroceda. Si tienes problemas, tu mente en obediencia a Cristo. Dice, por medio de los que tienen apariencia de piedad, pero que no conocen la eficiencia de ella, es como vamos a ganar a muchos, porque ellos aman más los deleites que a Dios. Van a servirnos de cebo para atraer a otros a nuestras trampas. Muchos no tendrán temor de su influencia, puesto que profesan la misma fe. Los vamos a inducir a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creyeron. Y así los vamos a separar de Cristo. Entonces no tendrán fuerzas para resistir nuestro poder. Y antes de mucho estarán hasta dispuestos a ridiculizar el celo y la devoción que antes tenían. ¿A quiénes va a utilizar el diablo? ¿A los de la calle? ¿A los de la gente? Gente que está ahí quizás sentada a un lado tuyo, que aparentan piedad, pero no conocen la eficacia de eso. Nos van a servir de cebo, dice, para atraer a otros y hacerles ver que lo que antes era legalismo y que eso no y que aquello, ahora no, ahora estamos en otra condición, ¿verdad? Y entonces se ponen a ridiculizar lo que antes hacían. Y así es como los atrapan. Dice, hasta que demos el golpe decisivo. Deben de ser incansables nuestros esfuerzos contra los observadores de los mandamientos. Y dice, y debemos estar presentes en todas sus reuniones. Vamos a estar presentes en todas sus reuniones. ¿Usted sabe cómo lo hacen? La siguiente vez que predique, si Dios lo permite, le voy a decir cómo lo hacen. Elena de White dice cómo lo hacen. Dice, hemos de estar presentes en todas sus reuniones. Dice, especialmente en sus grandes reuniones. O sea, le interesan nuestros concilios, nuestras reuniones. Dice, debemos ejercer mucha vigilancia. Vamos a emplear todas nuestras artes seductoras. Vamos a impedir que las almas escuchen la verdad. Mira, voy a poner en el terreno, tendré agentes míos, a hombres que sostengan falsas doctrinas, pero mezcladas con suficiente verdad. Falsas doctrinas con suficiente verdad. Y así vamos a engañar a las almas. Vamos a poner incrédulos presentes que manifiesten dudas hacia los mensajes de amonestación que el Señor está enviando a su iglesia. Que empiecen a poner en duda todo. Dudas al mensaje, dudas a los dirigentes, dudas a muchas cosas. Dice, si la gente leyera, note bien lo que dice, si la gente leyera y creyera esas palabras de advertencia, tendríamos muy poca esperanza de vencerlos. Si la gente leyera, dice. Pero si podemos apartar su atención de estas admoniciones, seguirán ignorantes de nuestro poder y astucia, y por fin los retendremos en nuestras filas. Miren que Dios no va a permitir que se desprecien impunemente sus palabras. Si podemos mantener a esas almas engañadas por cierto tiempo, Él nos las va a entregar para que las dominemos completamente. Si usted sigue no haciendo caso a las advertencias, si usted sigue desoyéndolas y todo, tenga la seguridad que al rato, cuando el Espíritu de Dios se empieza a retirar, que es el único que lo puede iluminar, que lo puede poner en defensa del diablo, entonces el celo satánico se va a apoderar de usted. Y entonces ya sin protección divina ni de ángel ni del Espíritu Santo, usted va a estar a merced del diablo completamente. Pero vamos a producir, vamos a producirles distracciones que causen divisiones. Vamos a hacer que se divida, que se empiecen a pelear. Debemos destruir su preocupación por sus almas y por la salvación de sus propias almas. Vamos a inducirlos a que se empiecen a criticar, a que se critiquen, a que se juzguen, a que se acusen, a que se condenen mutuamente, a que alberguen egoísmo y enemistades. ¿Usted los ha visto? ¿Qué lugar ha tomado usted? ¿Rápido ha corrido con Dios o se ha quedado contemplándolo? Porque usted se queda contemplando y más si empieza a hablar Satanás, quizá ya no agarre una serpiente, pero agarre otra cosa. Y se empiece a hablar,
usted va a ser agarrado en las palabras. Le van a atrapar los sentimientos. ¿Cómo si yo lo conozco siempre y mira, siempre fue fiel? ¿Por qué habla así? Y entonces el cariño, el amor que le tenía a ese hermano, lo liga con él y de tal manera que se lo va arrastrando y se lo lleva con él. Y al rato las advertencias y palabras ya no tienen efecto. Y es por eso que usted ve y se dice, ¿por qué lo hicieron si tan claro que lo dice Dios? Porque lo atraparon los sentimientos. Porque una persona cuando ya critica, juzga, acusa y empieza a condenar, es porque Satanás ya trabajó mucho en su mente. No crea que sucedió de la noche a la mañana. Esa persona fue indisciplinada de llevar su pensamiento en obediencia inmediatamente a Cristo. Y así fue como lo entrampó. Dice por último, miren que por esos pecados Dios nos arrojó de su presencia. Y todos los que sigan nuestro ejemplo tendrán una suerte similar a la nuestra. O sea, déjalos solitos. Si siguen nuestro ejemplo, miren que nosotros fuimos expulsados. Y usted lo ve. Y hay gente que a veces se siente lastimada cuando la iglesia tiene que tomar decisiones definitivas. ¿Por qué lo borraron? ¿O por qué lo sacaron? Usted cállese la boca y simplemente vaya y pregúnteselo a Cristo. No se ponga a conjeturar. Porque créamelo, ya la iglesia hizo mucho antes. A ustedes que les tocó vivir, yo se los dije una vez, él jamás les dijo la cantidad de veces que la administración habló con él y toda la gracia que se usó con él. Él nomás vino a acusar, él nomás dijo, pero no todas las oportunidades que se le tuvo y la compasión que se le tuvo. Mal agradecido. Tan simple como es. ¿Tendrá éxito el plan de Dios o el de Satanás? ¿Cuál es el que se nos asegura que va a tener? El de Dios. ¿A usted le preocupa la iglesia? ¿Le preocupa la iglesia? ¿A usted le ha cruzado alguna vez en la mente hacerle algún daño a la iglesia? Yo le digo, ni se le ocurra, porque ese es pensamiento del diablo. La iglesia, déjeme leerle, nada más yo voy a terminar con esto. Déjeme leerle lo que dice la pluma inspirada. Página 48 de Eventos de los Últimos Días. Todo lo que he leído hasta ahorita está presente, hermano, no es que venga, está presente. Vamos a dejar lo que viene para en otro futuro, en otra situación. Pero quiero que vea el presente, cómo ve Dios las cosas y cómo estamos advertidos desde hace más de 170 años acerca de esto. Algunos han sostenido que a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, cada hijo de Dios debe de actuar independientemente de cualquier organización religiosa. Pero el Señor me ha indicado que en esta obra no hay tal cosa como que cada hombre sea independiente. O sea, el Señor me mostró, cuando yo leo esto en los escritos de Elena de White, o el ángel me mostró, vale más que lo crea. Vale más que lo crea. No se ponga a conjeturar. El Señor me mostró que no va a haber independencia de ninguna parte. Así que cuando usted empieza a ver gente que dice, no, una vez yo se los platiqué, déjenme recordárselos. Viene un hermano, además que ustedes lo conocen, por eso no les digo el nombre. Me dice, oye César, ¿sabes que me llegó aquí un video de Gambetta bien bueno? Dice. Bien bueno, dice. Digo, ¿ah, sí? ¿Qué dice Gambetta? Me dice, ¿lo has escuchado? Sí, le dije, varias veces. ¿Qué opinión tienes? Dice, te voy a mandar el video para que lo veas. Ok, me lo envió, lo vi. Y entonces yo le dije, mira hermano, ten mucho cuidado. Fíjate bien el tono de la voz y fíjate bien cómo lo está hablando. Y fíjate bien que todo es meterte dudas. No está afirmando tal cosa, porque en el Evangelio tiene dos caras. Así como está al lado de la justicia, está al lado de la misericordia. Y toda verdad tiene dos caras siempre. Y él empezó a manejar el asunto de la iglesia. Que Jesús nunca le puso nombre a la iglesia y por lo tanto iglesia adventista no debe ser. Que Jesús tiene una iglesia que todo aquel que crea en él. Esas son verdades a medias. Porque la verdad es que Dios tenía un pueblo y dijo, en él está la verdad. Que no le aprovechara, eso era otra cosa, pero ahí estaba la verdad. Que Dios diga, yo jamás he visto que Dios diga, toda la verdad está en todas las iglesias. No, él dice, yo escogí un remanente y aquí está. Sí está claro.
Sabemos que la salvación es universal, pero no juegues con eso. Le dije, ten mucho cuidado. Y entonces le marqué los puntos, le dije, ten mucho cuidado con esto. Siempre fíjate el tono en que te lo habla y siempre fíjate cómo entona las frases. ¿Te está afirmando en la verdad o te está levantando dudas? Y cuando desde que tú me hablaste, obvio que ya había dudas en tu mente, le dije. Te atrapan fácilmente, le dije. ¿Cómo se regocijaría Satanás si lograse tener éxito en sus esfuerzos por penetrar en este pueblo y desorganizar la obra de Dios? Una organización tan esmerada es esencial y evitar movimientos espurios. Necesitamos sostener parejas las riendas al fin de que no se quebrante el sistema de organización, hermano. ¿Note bien eso? Tenemos la advertencia, aquí está. Sin embargo, ¿por qué le creemos a otro que se levanta ahí con dizque otra verdad? En la página 52 de eventos dice: sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto. Es más, no hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. Porque mucha gente piensa, es que vas a andar huyendo y vas a andar haciendo esto y lo otro y ya no va a haber sistema organizacional. Pues eso es lo que dice el diablo. Aquí dice muy claro que es hasta el final. Les digo, hermanos, que el Señor tiene un cuerpo bien organizado por medio del cual Él trabaja. Cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, cuando Él comienza a estar pesando la iglesia en sus balanzas humanas y está pronunciando juicios en contra de ella, podéis saber que Dios no lo está dirigiendo. Rápido, salte de ahí, corre, vámonos. No te quedes contemplando. No hay necesidad de que usted dude, ni de temer de que la obra no tenga éxito. Dios encabeza la obra y Él va a poner en orden todas las cosas. ¿Acaso no tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no es la iglesia triunfante. Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. Y mira, así lo habrá hasta el fin. Así que no te pongas a arrancar lo que no sabes qué es. Así va a estar hasta el fin. La iglesia debilitada, deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada. Miren que es el único objeto de esta tierra a la cual Cristo concede una consideración suprema. Dios sabe cómo cuidar a su iglesia, pero a veces queremos ayudarlo y, como dice el dicho, no me ayudes tanto, compadre, ¿verdad? Dejemos que Dios actúe y que Dios ponga las cosas en orden. En Romanos capítulo 8, así como comenzamos esta predicación con la seguridad que Dios nos da. Romanos 8, verso 32. El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién los puede condenar? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos va a separar entonces del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Y dice el 37, antes en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, profundo, ni sin una cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Vamos a estar dispuestos a seguir a Cristo? ¿O seguimos siguiendo a hombres? Maldito el que se apoye en el brazo del hombre. Hay que ir a un escrito está. Hermanos, la única manera de salir victoriosos de esto, y así lo vio Elena de White, dice bien claro, solamente
El que haya estudiado diligentemente las Escrituras será preservado de los muchos engaños que van a cautivar el mundo. Por eso Satanás se aprovecha, hermano, porque nosotros hemos descuidado el estudio de la palabra, del espíritu de profecía y de la consagración diaria a Dios. Busquemos a Dios en este tiempo, que todavía hay gracia y salvación. Dios me los bendiga y sigamos adelante, hermano. ¿Por qué? Porque el mundo ve muchos, pero con esos pocos, que Dios les abra los ojos y vean que somos acompañados por legiones maravillosas de Dios que nos llevan hasta el triunfo final. Dios me los bendiga. Agradecemos al Señor por su palabra hablada en esta mañana. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar las estrofas del himno 186, Hace años escuché. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confía pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Gracias, muchas gracias, querido Jesús, porque sabemos que la obra que tú realizas en el cielo por nosotros, tu sangre habla cosas maravillosas a nuestro favor. Gracias porque esa sangre puede purificarnos, puede perdonarnos de cualquier pecado. Gracias por darnos la oportunidad de participar en este bello plan, Señor, tuyo, y de vivir y reinar
y ser coherederos juntamente contigo por toda la eternidad. Ayúdanos a confiar que todo lo que hagamos, sea de pensamiento, de palabra o de acción, sea pensando en glorificar a nuestro Padre en todos los aspectos. Queremos pedirte mucha fortaleza. Tú has prometido producir en nosotros el querer como el hacer. Y gracias porque en ti somos más que vencedores en todas las cosas. Hay preocupaciones, necesitamos aprender, Señor, en cualquier aflicción, adversidad, aún de la muerte, Señor, sabiendo que tú has triunfado sobre ello y que nos ofreces esa victoria para vivirla en pleno gozo al final. Así que te rogamos, Señor, que nos acreciente nuestra fe. Tú eres el autor y consumador de la fe. Danos mayor confianza en nuestro Padre y en la palabra como tú lo has diseñado. Cuídanos mucho, cuida a cada familia, cada hermano aquí presente. Y permite que donde quiera que vayamos, Señor, siempre seamos un honor grato, victorioso, Señor, en el Señor Jesús, Padre. Bendícenos mucho para que seamos bendición en nuestro hogar, en nuestro trabajo, escuela, aquí en la iglesia, donde quiera, Señor. Cualquier reto, sabemos que contigo todo es posible. Cuídanos, bendícenos y fortalécenos siempre. Por Jesús, nuestro Señor, lo pedimos, querido Padre. Amén.